¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Esta clase va a ser la segunda clase de historia del personal social. El tema del día de hoy es la resistencia andina y los encomenderos. Vamos a ver todo eso. Igual empezamos la clase como siempre lo hacemos en el colegio o aunque no estemos ahí. Le damos las gracias a Diosito por estar vivos, ¿no? Le damos gracias por nuestras familias, le pedimos que nos cuiden, que cuiden a nuestro país, que nos libren rápido de esta epidemia. Le pedimos por nuestras mamás, fue el día de la mamá, tenemos que cuidarlas, agradecerles porque gracias a ellas estamos vivos. No nos olvidamos tampoco de ellos. Así que hay varias cosas por qué darle gracias a Dios y por qué pedirle a Dios. Bien, el día de hoy habíamos dicho la resistencia andina y los encomenderos. Necesito regresar al año pasado, al año anterior, la última clase que tuvimos en historia. Felicito a los que me entregaron la tarea a tiempo. Muy bien, Christopher, ¿no? Muy buena tu historieta, muy bien hecha, felicitaciones. Los que me entregaron primero, siempre Ida, ¿no? Entregando bien la tarea, muy bien. ¿Alguien quiere que lo salude? Valeria, ¿cómo estás? Andrea, ¿qué es tu vida? ¿Todos bien? Si alguien quiere que lo salude, en lo abajito me deja en los comentarios, me escribe, profesor, salúdeme, yo también soy parte, yo también soy del grupo. Bien, empezamos. Regreso. El año pasado, el año anterior, hicimos la última clase sobre cómo fue capturado Atahualpa. ¿Recuerdan? Hasta donde llegue mi mano, hasta el final de mi dedo, hasta donde esté mi dedo, te voy a entregar un cuarto lleno de oro, todo ese cuarto enorme. Y no era bajito como yo, Atahualpa. Atahualpa medía 2 metros, con una mano alzada 2 metros 20, ¿no? Terrible, todo eso lleno de oro, ¿se imaginan? Igual lo mataron, lo traicionaron. ¿Quién? Los españoles. Vamos a ver el día de hoy traición tras traición. Ni en la Rosa de Guadalupe van a encontrar tantas traiciones como en la historia del Perú en la época de la colonia, al menos en el inicio, ¿no? Traición tras traición, todo el tiempo. Habíamos dicho que la última clase, Atahualpa, había sido muerto, Francisco Pizarro ganó, entre comillas ganó, ¿no? Porque el final de él es que su propio aliado, los almagristas van a terminar matándolo a él, ¿no? Entre españoles se terminan matando. Son las guerras civiles del inicio de la República. Pero todavía no, esperemos, vamos a ir con calma. La primera parte de esta clase del día de hoy es la resistencia andina. La historia no termina con Atahualpa siendo entregado, ¿no? Los incas no se rinden, no se vencen, todavía no estaban vencidos. Ellos van a seguir luchando y luchando, ¿no? Vamos a encontrar a los incas del Vilcabamba. Habíamos visto que habían 13 incas, lo del Jurin Cusco y lo del Hanan Cusco, ¿no? El periodo legendario y el periodo histórico. Vamos a encontrar ahora unos terceros incas, los incas del Vilcabamba. Ellos van a ofrecer también resistencia. Empecemos con la clase. ¿Cómo se organizó la resistencia indígena? Hasta 1536 todo parecía indicar que los españoles habían logrado dominar el Tahuantinsuyo prácticamente sin encontrar resistencia de los indígenas. 1536, 1531 llegan acá, 1532 es la fecha del rescate, 1536 facilito para ellos. Luego, pero transcurrido el tiempo, los incas cusqueños y gran parte de la población indígena se empiezan a organizar para enfrentar una resistencia al invasor.
Los españoles, al inicio habíamos dicho, el año pasado recuerdan, que los indígenas pensaban que los españoles eran descendientes de Viracocha, eran dioses, ¿no? Pero se dan cuenta de que eran unos humanos eh, terribles, violaban a las mujeres, lo único que querían, hambre de oro, no querían más. Oro, ¿dónde hay oro? ¿Dónde hay oro? Quiero oro, dame más oro. Nada más buscaban oro. Iban y buscaban a los principales figuras de la familia imperial, pidiéndoles y obligándoles a que les den el oro, ¿no? Ahí los incas se van a dar cuenta, esto no tiene nada que ver con el dios Viracocha, ¿no? Estos son unos usurpadores, son unos delincuentes, unos rateros que han venido a violar a nuestras mujeres, han venido a robar las ofrendas de nuestros dioses. ¿Qué hay que hacer contra ellos? Resistir, hay que atacarlos, y eso es lo que van a hacer, ¿no? Luego de la muerte de Atahualpa, el pueblo se organiza para defender a los defensores. Esta defensa se va a organizar en 3 momentos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los principales defensores, organizadores de esta resistencia andina? ¿No? Vamos a encontrar 3 momentos. El primer momento es el de la resistencia andina, el de la resistencia atahualpista, que va a ser entre los años 1532 y 1535. Calpuchimac es el primero de sus generales, ¿no? Rumiñahui, el segundo, y Quisquis, el tercero. Calpuchimac era un general de Atahualpa que obviamente, al Inca lo han detenido, ¿no? Hay que hacerle frente a quienes lo han detenido. Igual, va a correr la misma suerte de Atahualpa. Se va a rebelar, lo van a terminar prisionero y lo van a terminar matando. El segundo, Rumiñahui, él también es derrotado, pero él no lo logran matar, se va a ir hacia la selva y ahí se va a refugiar. Y por tercero, Quisquis, ¿no? Quisquis organizó la principal resistencia de Cusco, pero también fue derrotado por los españoles. Los españoles tenían tácticas de guerra distintas a las que habían acá, armas de fuego, caballos, otras estrategias, aparte de la epidemia que habían traído sin querer, ¿no? Habían traído enfermedades para los cuales ellos se encontraban inmunizados, pero las poblaciones de acá no. Entonces eso va a jugarles a favor de los españoles. La primera parte, la resistencia atahualpista, entre los años 1532 y 1535. La segunda parte va a ser la rebelión de Manco Inca. ¿Manco Inca quién es? El primero de los incas del Vilcabamba, ¿no? La primera ofensiva va a ser entre el 36 y el 37. Ataca Lima, viene hasta acá Lima, ¿no? Y al mando de Kisu Yupanqui, ¿no? Pero igual no logran acceder hacia la ciudad. El río Rima crece de tal forma que no lo dejan ingresar hacia la ciudad, ¿no? Y se quedan en el Cerro San Cristóbal. Después de eso, los pobladores de la ciudad, ¿no? En recompensa le van a erigir una cruz a San Cristóbal. Por eso es que el cerro se llama así, que San Cristóbal es el patrono de los viajantes para nosotros los católicos. La primera ofensiva, el 36 y el 37, ataque a Lima mando de Kisu Yupanqui. Y al mismo tiempo Manco Inca va a atacar al Cusco, ¿no? Va a asediar la ciudad durante 10 meses y ahí va a morir el hermano menor de Francisco Pizarro. De un ondazo, le cae una piedra en la cabeza y muere, ¿no? Los Pizarros empiezan a morir. La segunda ofensiva en 1538. El propósito fue atacar a los españoles desde el río Marañón,
pero fueron traicionados. Y es un desastre, ¿no? Entonces, esta rebelión de Manco Inca, al igual que lo de los atahualpistas, no va a funcionar y va a caer en favor de los españoles. Perdón. Por tercero, la de los incas del Vilcabamba, entre el 38 y el 72, bastante tiempo. Manco Inca gobernó hasta que fue asesinado por los españoles en 1544. ¿Quién lo puso de Inca? El mismo Francisco Pizarro, ¿no? Manco Inca es uno de los hijos de Huayna Cápac. Huayna Cápac, el padre de Huáscar y Atahualpa. Es padre de casi todos los incas. Es más, es el tío. ¿Recuerdan lo que hicimos sobre las leyendas de origen de los incas? Vimos la leyenda de Manco Cápac y Mamahoyo y dijimos que quien había contado por primera vez esa leyenda había sido el Inca Garcilaso de la Vega. ¿De quién era hijo el Inca Garcilaso de la Vega? De una de las sobrinas de Huayna Cápac con un general español. Era un mestizo, uno de los primeros grandes mestizos, ¿no? También emparetado con Huayna Cápac. La estirpe de Huayna Cápac no se va a acabar tan fácilmente. Manco Inca gobernó hasta el 44, en que es asesinado por los españoles. Después va a venir el segundo de los incas del Vilcabamba. Sayri Tupac fue el segundo de los incas del Vilcabamba, pero un traidor. Terminó negociando con los españoles. El tercero, Titu Cusi Yupanqui, ¿no? Asumió la resistencia luego de que su hermano aceptara las condiciones de España. ¿Quién era su hermano? Sí, Sayri Tupac, uno de los incas de Vilcabamba, otro traidor. Como, ni la Rosa de Guadalupe tienes tantas traiciones, ¿ah? ¿No? Acá peor. Tupac Amaru I, él sí, ¿no? Tupac Amaru II se va a llamar en honor a él. Dicen, el mismo Tupac Amaru II decía que su linaje estaba emparentado con el último de los incas de Vilcabamba, con él, con Tupac Amaru I. Tupac Amaru I se convirtió en inca en 1571, pero fue capturado y fue ejecutado. De Tupac Amaru I hay una leyenda bien bonita, porque él va a ser el último de los incas del Vilcabamba. Tupac Amaru I, bueno, lo matan, ¿no? Le pasa algo terrible y le cortan la cabeza y la esconden en los cerros del Cusco. Pero hay una profecía, la profecía del Incarri. ¿Qué dice la profecía del Incarri? Que su cuerpo se está recomponiendo en los Andes y cuando se termine de recomponer, él se va a levantar y van a volver a regentar estas tierras, las tierras de sus ancestros, las tierras de los incas, esta familia, ¿no? Tupac Amaru I va a volver a la vida en uno de los cerros donde fue enterrado, y ahí va a volver, y su familia, esta familia imperial de los Cápac, va a volver a ser la familia imperial de este país, ¿no? La leyenda del Incarri. Muy bonita, ¿no? Bueno, tanto tiempo. Entonces, periodo de resistencia. ¿Qué aprendemos con esto? Lo que aprendemos es que no acabó la resistencia con Atahualpa. Los indígenas no se van a dar por vencidos tan fácilmente. Ellos van a seguir luchando. 1571, desde 1531, 40 años de lucha, ¿no? Pero habíamos dicho que habíamos empezado esta clase diciendo que era una clase de traiciones, ¿no? Habíamos dicho que la Rosa de Guadalupe no nos iba a ganar, ¿no? La Rosa de Guadalupe, chancay a medio con lo que va a pasar acá, ¿no? Traición tras traición.
Para eso hay que ver las encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? ¿Quiénes eran los encomenderos? Estos principales figuras. No era que los conquistadores españoles hayan venido con la intención de conquistar el Perú. Ni siquiera sabían que existía, ¿no? Cuando Cristóbal Colón, lo vimos el año pasado, cuando Cristóbal Colón está tratando de recorrer, de llegar, de hacer este viaje saliendo de Puerto de Palos en 1492, lo que Cristóbal Colón está tratando de hacer es de llegar a las Indias. Él es un explorador, ¿no? Lo tendríamos que comparar con un astronauta de nuestra época, ¿no? Él quería ver nuevas rutas para llegar hacia la India, que es el lugar donde comercializaban, ¿no? Pero en el camino se van a encontrar con América, ¿no? Eran exploradores. Los españoles en un inicio eran exploradores y de exploradores pasan a ser conquistadores y de conquistadores encomenderos, ¿no? Estos mismos conquistadores, los mismos exploradores que estaban yendo hacia la India y en el camino se encuentran con América y en el camino de América se encuentran con el Tahuantinsuyo, van a encontrarse con este imperio enorme y lleno de riquezas. Obviamente, no van a querer las riquezas, ¿no? Entonces, a estos encomenderos, a estos descendientes, estos primeros exploradores, el rey lo que hace es darles la encomienda por los servicios prestados en favor de la corona de España, ¿no? Entonces, la encomienda fue la recompensa que le otorgó la corona española a cada uno de los conquistadores por los servicios militares prestados. Eso era la encomienda. Ellos eran los encomenderos. Consistió en entregar al beneficiario llamado encomendero el derecho de gozar de un tributo, productos y trabajo de un determinado número de indígenas llamados encomendados. Pero no es tan solo que te doy estos indígenas como si fueran tus esclavos, porque no eran esclavos, eran encomendados. ¿Qué hacían los españoles con ellos? Los conquistadores se comprometían a proteger al indígena, ¿no? Enseñarle las costumbres europeas y lo principal, cristianizarlos, porque tres los pretextos, ¿no? Primero, proteger al indígena. Segundo, europeizarlos. Y tercero, cristianizarlos. ¿Recordamos la promesa de Cristo? ¿No? Cuando Cristo, antes de morir, ¿no?, le dice: vayan por el mundo y prediquen por todos los lugares a todas las personas la fe de mi iglesia. Eso es el mandato que tenemos nosotros, todos los cristianos. Entonces, si ellos, los cristianos, encuentran un nuevo pueblo, hay que decirles que hay un Dios, hay que cristianizarlos. Ese era uno de los pretextos, ¿no? Pretexto, porque sabemos que en realidad, en el fondo, lo que querían era, sí, eso, el sucio y cochino oro. Bien. Pero, ¿qué va a pasar? Va a llegar el emperador Carlos V. Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en el año 1492, ¿no? 1542, perdón, estoy confundiendo las fechas. En el 1542, Carlos V, con la finalidad de centralizar su poder sobre sus dominios, dio las llamadas leyes nuevas. ¿Qué hacían las leyes nuevas? Acabamos con la encomienda. No me conviene. El rey va a decir: no me conviene la encomienda, ¿no? ¿Por qué? Porque debilita el poder del rey, el poder real. Y encima de ello va a crear, a partir de ese momento, a partir de las leyes nuevas, se crea el virreinato del Perú. Antes existían, ¿no?, los lugares que habían conquistado Francisco Pizarro
y Diego de Almagro, ¿no? Todo estaba a nombre de ellos. El rey dice, no, si somos es España, es el rey, es mío, es de mi reino. Tiene que ser, tiene que estar a nombre del rey del reino de España, ¿no? Entonces, porque si no, ¿para qué lo va a tener España? ¿No? Si no va a terminar convirtiéndose en el reinado de los pizarros y de los amagristas. No, dice el rey Carlos V, tiene que ser de la corona española. Es así como se crea el virreinato del Perú con estas leyes nuevas. El año 1542, ¿no? Es el año de la fundación realmente del virreinato del Perú. ¿Cuál va a ser la reacción de los encomenderos? ¿No? Obviamente no le va a gustar para nada. Otro de los hermanos de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, ¿no? Se va a rebelar contra estas leyes, contra las leyes nuevas, rebelársele al rey de España. ¿No les digo? Traición tras traición. En 1544, el rey nombra a Blasco Núñez de Vela el primer virrey del Perú para hacer cumplir las leyes en estos territorios. ¿Cuáles eran las leyes? Habíamos dicho acabar con las encomiendas y empezar con el virreinato del Perú, que va a depender de la corona española. Gonzalo Pizarro se va a negar a obedecer estas leyes, a obedecer la ley de su rey, ¿no? Derrota, captura y termina decapitando ¿a quién? A Blasco Núñez de Vela, ¿no? ¿No les digo? Traición tras traición, ¿no? ¿Ven? Ni la Rosa de Guadalupe, chicos, ni la Rosa de Guadalupe. Entonces el virrey va a volver a enviar esta vez a un cura los curas rarísimos, un cura que era militar. ¿Quién era este cura militar? Pedro de la Gasca, con el objetivo de pacificar el territorio, ¿no? Y en 1848, luego de una serie de disputas, Gonzalo Pizarro, quien había asumido la defensa de los encomenderos, fue derrotado y ejecutado por Pedro de la Gasca. ¿Cómo es que logra derrotar este cura sin ningún enfrentamiento? ¿Ah? No hubo lucha, no hubo guerra. Se paró frente al Cusco y ¿qué hizo? Le dijo a todos los que estaban con Gonzalo Pizarro, chicos, amnistía total, no pasa nada, ¿no? Se rebelaron contra el rey los va a perdonar con una condición. Salgan, no se enfrenten a los españoles, a nosotros, a su rey, al rey Carlos V. La encomienda va a seguir. Menos, ¿para quién? Para Gonzalo Pizarro. Traición tras traición. Los encomenderos van a traicionar a este otro hermano de Gonzalo Pizarro. ¿No? Terrible. Lo van a dejar solito. Se va a quedar dentro del Cusco y todos los otros encomenderos van a salir, estos primeros conquistadores van a salir y se van a poner junto a Pedro de la Gasca, ¿no? Y lo van a dejar solito a Gonzalo Pizarro. ¿Qué le va a pasar a Gonzalo Pizarro? Sí, lo van a terminar matando. A todos los Pizarros, parece, tuvieron un final terrible, ¿no? Igual hicieron hijos acá, ¿no? Nosotros. No habían mujeres, ¿no? Solamente venían los hombres conquistadores. Se juntaban con las mujeres de aquí y nosotros somos hijos de ellos, ¿no? Nuestro mestizaje viene desde esa época, ¿no? Entonces, como les decía, una historia de traición. La resistencia incaica por todos lados, ¿no? Va a seguir, pero para los españoles también va a ser un momento de inflexión. Entonces, hacemos un recorrido de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿no? Hemos visto el día de hoy, ¿no? Hemos empezado con la resistencia indígena, hemos empezado con esta forma de que van a tener los momentos que van a tener los incas en seguirse defendiendo. Hemos dicho 3 momentos. El primero, la resistencia atahualpista. La segunda, la rebelión de Manco Inca. Y lo tercero,
los incas del Vilcabamba. En los incas de Vilcabamba, 4 van a ser los incas de Vilcabamba. Primero, Manco Inca, quien fue puesto por el mismo Francisco Pizarro. Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y el último, Tupac Amaru I, el de la leyenda del Incarri. Y hemos visto cómo van a empezar las leyes nuevas. Y en el año 1542 va a empezar el virreinato del Perú propiamente dicho con las leyes nuevas. Hemos visto la figura del encomendero. El encomendero es el que se le estaba otorgando. Es bien importante, chicos, esta figura. Hay que saberla, hay que entenderla, no memorizar. Entendamos los procesos de nuestra historia. No es memorizar, pero es entenderlo, ¿no? La encomienda es la recompensa que le otorga la corona española a cada uno de los conquistadores por sus servicios en la conquista. Van a haber un momento de rebeldía, pero van a regresar estos encomenderos, ¿no? Después, en la época de la República, estos encomenderos se van a volver gamonales. Hasta el día de hoy están acá. La familia es importante de este país desde aquí, ¿no? Habíamos dicho que primero eran exploradores, después conquistadores y ahora son encomenderos. Durante todo el virreinato, estas familias de los españoles que van a llegar a este país van a ser las familias de los encomenderos. Bien, esta es la clase del día de hoy. Les estoy dejando tareas, ¿no? Les he hecho un pupiletras. Pupiletras con los nombres de algunos de los incas. Les he hecho para que interpreten un mapa. Les he hecho para que me respondan preguntas del tema de hoy. No son tareas muy difíciles, son tareas interesantes, divertidas, como las que solemos hacer en mi clase. Necesito que las aprendan, que las entiendan. No, estamos grabando videos. Si tienen alguna pregunta, me lo escriben abajo también. No, profesor, no entendí tal parte. Profesor, se confundió en tal otra. No hay problema, me lo dicen. No todos nos equivocamos. O todos queremos saber más. Si quieren algo que necesitan saber, me lo dicen, yo se los envío, más información. Me los imagino ahí en el salón, ¿no? Quinto de primaria. Ustedes saben cuál es nuestro lema. Uno para todos, todos para uno. Eso es nuestro lema, ¿lo recuerdan? Estoy pensando en ustedes, chicos, ¿no? Los saludo afectuosamente, los extraño mucho.